El boxeo, conocido como el deporte de los puños, es una disciplina practicada en todo el mundo, pero solo algunas naciones han logrado destacar significativamente, produciendo campeones mundiales que dejan huella en la historia del deporte. En este video exploraremos las 7 potencias del boxeo profesional, basándonos en el número total de campeones mundiales que han generado hasta 2024. Número 1. Estados Unidos, más de 466 campeones mundiales. Sin sorpresa alguna, Estados Unidos lidera esta lista con una cifra asombrosa de 466 campeones mundiales. Este país no solo domina en cantidad, sino también en calidad, con boxeadores que han definido épocas enteras del boxeo. Estados Unidos ha sido el epicentro del boxeo desde principios del siglo XX, albergando grandes eventos y campeones legendarios. Nombres como Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr. y más recientemente Terence Crawford y Gervonta Davis han marcado el estándar de excelencia en el deporte. Ciudades como Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles se han convertido en mecas del boxeo, siendo el escenario de innumerables peleas históricas. Además, el sistema amateur estadounidense, con eventos como los Guantes de Oro, sigue produciendo talento de clase mundial. Es probable que al momento de este video Estados Unidos siga sumando campeones mundiales y dominando el deporte. Número 2. México. 164 campeones mundiales. Hace más de 100 años, el boxeo se introdujo en México y el deporte de combate se arraigó en su cultura, con 164 campeones mundiales y sumando hasta la fecha. El boxeo no solo es un deporte en México, es parte de su identidad cultural. Con un estilo de pelea agresivo, lleno de corazón y valentía, los boxeadores mexicanos han cautivado al mundo entero. Entre los campeones más destacados se encuentran Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, Rubén El Púas Olivares, pionero en el peso gallo, el legendario Salvador Sánchez, los miembros Salón de la Fama como Juan Manuel Márquez y Eric Morales, y contemporáneos como Saúl Canelo Álvarez, quien ha sido campeón en múltiples categorías. El legado del boxeo mexicano sigue creciendo con jóvenes promesas como Eduardo Sugar Núñez, quien está muy cerca de alcanzar la cima mundial. El boxeo es el deporte más importante en México y seguirá produciendo peleadores de talla mundial. Número 3. Inglaterra. 109 campeones mundiales. Inglaterra, cuna del boxeo moderno, ocupa el tercer lugar con 109 campeones mundiales. Aunque en sus inicios dominaba el deporte, su influencia disminuyó debido a cambios sociales y económicos. Sin embargo, ha resurgido con fuerza en las últimas décadas. Años después, Inglaterra volvió a ocupar su lugar entre los 5 países con más campeones mundiales de boxeo. Hasta el momento, Inglaterra ha tenido más de 109 campeones mundiales de boxeo. Grandes nombres como Lennox Lewis, campeón de peso pesado, Joe Calzaghe, invicto en 46 peleas, y el excéntrico y talentoso Prince Naseem Hamed, son ejemplos de la rica tradición boxística inglesa. Hoy en día, figuras como Tyson Fury y Anthony Joshua mantienen a Inglaterra como un actor clave en el panorama mundial, especialmente en las divisiones de peso pesado. Número 4. Japón. 89 campeones mundiales. Japón, conocido por su disciplina y técnica, ha producido 89 campeones mundiales. Aunque el boxeo llegó al país en el siglo XIX, su auge comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Los boxeadores japoneses destacan especialmente en las divisiones de peso más ligero, enfrentando a menudo a rivales de México y Filipinas. Naoya Inoue, apodado El Monstruo, es actualmente el máximo exponente del boxeo japonés y uno de los mejores libra por libra del mundo. Otro nombre notable en la era moderna es Junto Nakatani, campeón en múltiples divisiones que sigue ampliando el legado de Japón en el boxeo profesional. Número 5. Puerto Rico. 50 campeones mundiales. Puerto Rico se coloca en el 5º puesto con 50 campeones mundiales. Este pequeño país caribeño ha producido una cantidad desproporcionada de campeones mundiales en comparación con su población.
La isla tiene una rica historia en el boxeo, con figuras icónicas que han marcado una era en el deporte. Grandes figuras como Félix Tito Trinidad, Miguel Cotto, Wilfredo Gómez y Wilfredo Benítez son algunos de los boxeadores que han llevado la bandera de Puerto Rico al más alto nivel. Sayas, Puerto Rico, sigue siendo un semillero de talento boxístico. Número 6. Tailandia. 49 campeones mundiales. Tailandia, con 49 campeones mundiales. La influencia del Muay Thai ha sido fundamental en la transición de muchos peleadores al boxeo profesional, especialmente en las categorías de peso más ligero. Entre los nombres más reconocidos están Kaosai Galaxy, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, y más recientemente Knockout CP Freshmart, ex campeón en la división mínima. El boxeo tailandés es conocido por su resistencia, técnica y espíritu combativo, manteniendo su posición como una de las potencias más importantes en el deporte. Número 7. Filipinas. 49 campeones mundiales. Filipinas se coloca en el séptimo lugar también con 49 campeones mundiales. El país ha sido cuna de grandes guerreros en el boxeo, comenzando con figuras icónicas como Manny Pacquiao, quien no solo es un campeón mundial en múltiples divisiones, sino también un símbolo de la lucha y el coraje filipino. Otros boxeadores como Nonito de Filipino Flash, Donaire, han mantenido a Filipinas en lo más alto del boxeo mundial. El talento boxístico filipino sigue vivo, con peleadores contemporáneos como John Riel Casimero y Mark Magsayo, continuando la tradición de campeones en la isla. Estos países no solo han producido una cantidad impresionante de campeones mundiales, sino que también han influido en el desarrollo del boxeo como deporte global. Desde los coliseos de Estados Unidos hasta las arenas de Japón y Tailandia, el boxeo sigue siendo un espectáculo que une a millones de fanáticos en todo el mundo. Este top puede cambiar ya que cada semana puede haber peleas de título mundial y sobre todo del quinto al séptimo puesto hay poca diferencia. ¿Cuál de estos países es tu favorito? ¿Quiénes crees que son los boxeadores más representativos de cada nación? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre el mundo del boxeo.